¿Recuerdan lo que eran las funciones proposicionales, jóvenes? Eran proposiciones, pero en las cuales aparecía una variable. Se escriben, las funciones proposicionales se escribían mediante una letra mayúscula y entre paréntesis la variable que íbamos a utilizar. Se lee función proposicional p de x es, estos dos puntos se lee es, x es un número par, parece una proposición. Para hacer proposición tenemos que calificarla como verdadero o falso, tenemos que poder calificar, pero no sabemos de qué número estamos hablando, x no sabemos qué número es. Entonces, una función proposicional es eso, es una fórmula para hallar proposiciones. Se dice que cuando reemplazamos los valores de x, alguna proposición va a cumplir, es decir, se dice que alguno de los valores de x va a hacer que se cumpla o se satisfaga la función proposicional. Que se satisfaga significa que vamos a hallar una proposición verdadera, ¿ya? Por ejemplo, p de 4, aquí se lee p de 4, en lugar de x reemplazamos ya un valor, 4. Y decimos, 4 es número par. Ahí la función proposicional, reemplazando el valor x igual a 4, sí se cumple. Es decir, nos da una proposición que es verdadera, ¿ya? En este caso, la función proposicional sí se cumple o sí se satisface. X igual a 4 sí cumple o satisface la función proposicional. ¿Qué significa eso? Significa que se halla una proposición que es verdadera. ¿Ya? Entonces, para x igual a 4 la función proposicional sí se satisface o sí se cumple. ¿Qué significa? Al reemplazar 4 en lugar de x se halla una proposición que es verdadera. Para x igual a 3 la función proposicional no se satisface o no se cumple. ¿Ya? La proposición que se halla, 3 es número par, es una proposición falsa. ¿Listo? A ver, veamos. Tenemos la función proposicional g de x, que dice x es un número impar. ¿Ya? La extraemos la variable x de un universo, que son en este caso los números reales. Los números reales son todos los números que existen. ¿Ya, jóvenes? En el siguiente tema vamos a estudiar a mucho detalle el conjunto de los números reales y todos los subconjuntos, los números enteros, los enteros positivos, los negativos, los números racionales, los números irracionales y aparte los números que no son reales, los números imaginarios, solo para conocerlos, no para estudiar cómo se comportan. Entonces, en una función proposicional decimos de qué universo salen esos valores de la variable x. Dice, salen de los números reales. La función proposicional g de x es un número impar. Si salen de los números reales, reemplazamos cualquier número real ahí. El menos 5 es número impar. Contéstenme, jóvenes, ¿el menos 5 sería un número impar? You are now unmuted. ¿Sería un número impar? No, no. El menos 5 no es número impar. Menos 5. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? ¿Cuáles son los impares? Los que no se pueden dividir entre 2. Eso es un número impar. ¿Ya, jóvenes? A ver, este otro. De la función proposicional 2, f de y. Y es número primo y lo sacamos de los números reales. F de cualquier número real, por ejemplo el 6.
El 6. 6 es número primo. ¿Eso será verdadero o falso? Verdadero, dicen. A ver, lean lo que estoy escribiendo. Los... Ay, se borró todo. Es lo único malo, no se puede volver de poco en poco. A ver, se los estaba escribiendo. Números primos son los que al dividir entre 1 y sí mismos dan como resultado un número entero. ¿Ya? Los números primos solo pueden dividirse entre 1 y entre sí mismos. Entonces, función proposicional f de 6, les decía, f de 6, 6 es número primo. ¿Eso será una proposición verdadera o falsa? You are now unmuted. ¿Por qué será falsa? ¿Por qué será falsa? Es verdadero. A ver, ¿se puede dividir solo entre 1 y entre 6, el número 6? Usen sus auriculares. Dicen, disculpe, se escucha todo entrecortado, así como si estuviera todo rayoneado, se escucha. Sí, están usando sus parlantes y están fuertes. Usen sus auriculares, jóvenes, para que no haya ese ruido. Por favor, ¿ya? Entonces, miren, el 6 no es un número primo porque no se puede dividir solo entre 1 y entre 6. El 6 se puede dividir también entre 2 y sale exactamente el número 3. Se puede dividir entre 3 y sale exactamente el número 2. Entonces, esta es una proposición falsa. Falso. Por lo tanto, no se cumple, la función proposicional no se cumple para el 6. ¿Ya? Aquí dice h de x igual u es el conjunto de los números, escribámosle conjunto de números enteros. Conjunto de números enteros. ¿Ya? A ver, aquí analicemos. ¿Para qué número se cumplirá? H de 2. A ver, reemplacen. 2 por 2 es igual a 2 elevado al cuadrado menos 8. A ver, reemplacemos. 2 por 2 es 4 y al lado derecho 2 al cuadrado es 4 menos 8. 4 menos 8. Eso es 4 igual a menos 4. ¿Se cumple, jóvenes? No, ¿verdad? Para h igual a 2 es falso. ¿Para qué número sería verdadero? Para h igual a 4 les apuesto que va a ser verdadero. A ver, reemplacen con h igual a 4. Pienso que para h igual a 4 se va a cumplir esta proposición. 2 por 4, 8. A ver, en el lado izquierdo vamos a tener 8. 2 por 4. Y en el lado derecho 4 al cuadrado. 4 elevado al cuadrado menos 8. A ver, hacemos 2 por 4 es 8 igual a 4 al cuadrado es 16 menos 8. Ahora sí salió, ¿eh? 8 igual a 8.
Entonces, esta proposición o esta función proposicional h de x solo se cumple para x igual a 4. ¿Ya? En cambio, para cualquier otro número no se cumple. Entonces, una función proposicional es una fórmula para hallar proposiciones. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya se escucha mejor, jóvenes, o todavía? Sí se escucha, dicen. ¿Todos se escuchan mejor o hay problema? A ver, ahora estoy poniendo mis auriculares. Ustedes también traten de conectarse con sus auriculares si es que tienen problemas para escuchar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, una función proposicional es una fórmula para hallar proposiciones. La característica de una función proposicional es que para por lo menos algún valor de la variable x que pertenece al conjunto universo, por lo menos para algún valor se va a cumplir o se va a satisfacer la función proposicional. Que se cumpla o se satisfaga la función proposicional significa que al reemplazar el valor de la variable vamos a obtener una proposición verdadera. ¿Ya? Eso significa que se cumple o se satisface la función proposicional. Significa que se halla una proposición que es verdadera al reemplazar un valor de la variable que estamos utilizando. ¿Listo? Terminen de copiar. Lice, Sí. disculpe, Lice. Yo no pude pasar el tema 2. ¿Dónde puedo aprender el tema 2? ¿Están los cursos en el Moodle o tengo que subir a alguna página? El tema 1 Eh, es el de lógica, ¿no? sí, el tema 1 sí sé, sí sé Ya. el tema 1. El tema 2 no avancé nada porque no pude asistir. No se preocupe. Mire, el tema 2 recién lo vamos a comenzar. Eso voy a conversar ahorita con ustedes también. Estamos Ah, terminando la última parte de lógica, que son las funciones proposicionales. ¿Listo? El siguiente tema es el de números reales e inecuaciones. Ese tema 2 no está en el libro. Les había prometido a los que compraron el libro que les iba a obsequiar los temas que no estaban en el libro, pero que sí se avanzan. Entonces yo les voy a obsequiar el tema de números reales e inecuaciones y el último tema, que es el de límites. Ahora, creo que desde el jueves vamos a entrar en encapsulamiento y el lunes es feriado, entonces el martes y miércoles les podría entregar esos textos. Tengo la lista de todos los que compraron el librito, entonces a todos ellos yo les voy a regalar el texto impreso de números reales e inecuaciones y también de límites, de lo que vamos a ir avanzando en límites, ¿ya? De todos modos, también en el aula virtual, Dice, ¿sí? dice lo que tienen el libro y no tienen el tema, el de lo que falta, dice. Exacto, eso nos vamos a poner de acuerdo para que yo les pueda obsequiar, ¿ya? Para que lo puedan recoger, no sé si el martes, miércoles o el lunes. ¿Listo? No, Tenemos dice, una... yo tengo el libro, no es, pero me falta es los temas que dice usted, no es. De usted Exacto, había comprado un amigo y yo le compré de él. ya, ya. Entonces yo les voy a proporcionar, ¿listo? Bueno, Y dice, gracias. también va a estar en el sistema. Todos los que tengo yo en la lista les voy a regalar. Eh, si alguien quisiera, yo se los doy, la impresión se los doy al precio de lo que es la fotocopia, ¿ya? Luego les diría por el grupo cuánto serían los que no se compraron el libro, pero quisieran ese texto impreso, ¿ya? De todos modos, yo un poco de teoría lo voy a poner también en el aula virtual. No es posible que yo ponga todo porque es complicado también. ¿Listo? Eh, entonces nos vamos a poner de acuerdo. Tal vez desde el lunes, martes, miércoles podrían pasar por mi casa para recogerlo el texto, los que se compraron el librito, ¿ya? O tal vez algún compañero, tal vez el presidente lo puede recoger y luego distribuir a los compañeros. Traten de ponerse de acuerdo. ¿Listo, jóvenes? Ahora vamos a ir continuando con el avance del tema. ¿Ya?
Estas funciones proposicionales, les repito, son como fórmulas para encontrar proposiciones. Eh, existen unos cuantificadores que nos sirven para contar cuántos elementos X del conjunto universo satisfacen la proposición, es decir, al reemplazar en la función proposicional, dan como resultado una proposición verdadera. ¿Listo? Entonces hay estos dos símbolos especiales. Esta A mayúscula volcada, patas arriba, significa para todo X. Fíjense acá, para todo X, para todo valor de X, se cumple o es P de X. Significa que para todo valor de X que pertenece al conjunto universo, la función proposicional al reemplazar el valor de X nos va a dar una proposición verdadera. Eso significa, y se lee así: para todo X se verifica la función proposicional P de X. Eso significa que al reemplazar los valores de X en la función proposicional siempre nos va a dar como resultado una proposición verdadera. Se verifica la función proposicional, es decir, el resultado es algo verdadero, ¿ya? Pero no siempre todos los valores del conjunto universo nos dan una proposición verdadera cuando los reemplazamos en la proposición. Entonces, para eso existe este cuantificador existencial. Este cuenta cuántos valores sí cumplen y nos dice: existe un X, por lo menos un X, existe por lo menos uno o algunos valores de X, tal que, esta línea quebrada significa tal que P de X. Existe un X o existe algún X o existe por lo menos un X, tal que se cumple P de X. ¿Ya? Tal que se cumple o se verifica la función proposicional P de X. ¿Qué significa? No todos van a cumplir la función proposicional, solo algunos, pero por lo menos uno, al reemplazar en la función proposicional P de X, va a dar como resultado una proposición verdadera. ¿Ya? Entonces, vayan conociendo estos símbolos. A mayúscula volcada significa para todo X. Significa que todos los valores de X al reemplazar en la función proposicional nos van a dar una proposición verdadera. El cuantificador existencial: existe uno o por lo menos uno, existe por lo menos un valor de X que al reemplazar en la función proposicional nos va a dar una proposición verdadera. ¿Ya? Continuemos entonces, jóvenes. Ahora, cuando hacemos la prueba, y fíjense, a ver, voy a escuchar un poco. Cuando hacemos la prueba cuando hacemos en la prueba en la función proposicional y reemplazamos el valor de X, y no es posible que para todos los valores se cumpla, es decir, por lo menos reemplazamos un valor y falla y no sale verdadero, entonces no se cumple esto. No se puede cumplir que para todo valor de X se satisfaga la función proposicional P de X. ¿Ya? Eso no es verdadero. Cuando no es posible que para todo valor de X se satisfaga la función proposicional P de X, a ver, ya, cuando no es posible que para todo valor de X se satisfaga o se cumpla la función proposicional P de X, es decir, cuando no todos los valores de X generan una proposición verdadera, equivale a, esto es como aplicar la ley de Morgan para los cuantificadores. Cuando no es posible que para todos se cumpla P de X, entonces existe por lo menos un valor de X tal que no se cumpla la función proposicional P de X. Y negamos la función proposicional de X. Existe por lo menos uno que cumple la negación de la función proposicional P de X. ¿Ya? Al contrario, si tuviéramos, jóvenes, si tuviéramos el cuantificador existencial, si decimos existe por lo menos un X tal que se cumple la función proposicional P de X, existe por lo menos uno y se cumple
pero hacemos la prueba y ninguno cumple, diríamos lo siguiente. Hemos hecho la prueba, 3 veces escribir ya. Hacemos la prueba y decimos no, no existe ninguno. Entonces no es cierto que exista por lo menos un valor de x tal que se cumpla la función proposicional P de x. No existe ninguno. Entonces es lo mismo que decir, esta equivalencia, estas 3 líneas dice, la negación del cuantificador existencial significa que para todo valor de x no es cierto que se cumpla la función proposicional P de x. ¿Ya? Entonces solo son negaciones. Esta es una expresión. La negación, si no es verdad que todos, si no es verdad que todos los valores de x cumplen, existe por lo menos uno que no cumple P de x. ¿Ya? A ver, les escribiré un ejemplo. ¿Listo? Para todo, como no tengo la letra A volcada en mi teclado, les voy a escribir para todo, pero ustedes ya saben que se refiere a este A mayúscula volcada. Para todo x, puntos. X es político y es honesto. Esa será una función proposicional que se cumple, jóvenes. Para todo x que es político, los políticos son honestos. ¿Será verdad eso? ¿Todos los políticos son honestos, jóvenes? No, ¿verdad? Entonces diríamos, no es verdad que para todo x que es político, este es honesto. Eso equivale a decir, existe por lo menos un x que es político y no es verdad que x es honesto. ¿Ya? Entonces, si tomamos a todos los políticos, aquí está escrito solo lo que está en el paréntesis, fíjense. En nuestro lenguaje natural, solo lo que está dentro del paréntesis. Para todo x, los puntos, x es político y es honesto. Para todo valor de x, si x es un político y es honesto, eso lo aprobamos y a la primera prueba nos va a salir que no es verdad. Entonces ahí, basta que un hito falle, no podemos decir que para todos y todos los políticos sean honestos, ¿no ve? Basta que nos falle un hito, no es verdad. Entonces todo esto no es verdad. No es verdad. Dice, ¿Sí? el P, ¿qué significa? Dice, P significa función proposicional. Es como una proposición, pero donde aparece una variable. Miren la variable x. Variable significa que su valor puede variar. ¿Ya? Su valor puede variar. ¿Listo? bueno, dice, Esta es una proposición, pero donde aparece una x. Y eso no lo vuelve una proposición solita, sino que es una fórmula para hallar proposiciones. Miren aquí, dice, para todo x, yo se los escribí en nuestro lenguaje natural, para que entiendan qué significa esa fórmula. Para todo x, x es político. Para todo x, x es político. Y la función proposicional es, x es político y es honesto. ¿De quién estamos hablando? De x. ¿Quién es x? Es un político. Entonces hacemos la prueba y basta un solo político que no sea honesto y ya no se cumple este paréntesis, entonces lo tenemos que negar. Ahora sí, esta segunda línea nos dice exactamente esta parte. Dice, no es verdad que para todo x que es político, este es honesto. Estamos hablando de eso. No es verdad que para todo x que es político, x es honesto. ¿Ya? No es verdad. Eso significa que eso es equivalente a lo siguiente.
existe por lo menos un político que no es verdad que el político es honesto. ¿Ya? Entonces, cuando por lo menos uno no cumple, podemos decir, no es verdad que para todo x la función proposicional se cumple. Eso equivale a decir, existe por lo menos un x tal que no es verdad que la función proposicional se cumpla. ¿Ya? Eso significa. ¿Les hago otro ejemplo de esos? Sí, por favor, dice. Ya, otro más con esa negación. A ver. No es verdad. Les voy a escribir esta A mayúscula, ustedes sepan que es al revés. No es verdad que para todo x se cumpla lo siguiente. La función proposicional. En lugar de p de x, recuerden, voy a escribir una proposición, pero donde va a aparecer la variable. ¿Ya? No es verdad que para todo x se cumple lo siguiente. Que, a ver, que x es día de la semana y es fin de semana. ¿Listo? Estoy negando. No es verdad que para todo x, si x es día de la semana, x es fin de semana. ¿O es verdad esto, jóvenes? ¿Ustedes qué creen? A ver, no leamos el no. No leamos el no. No leamos el no. No leamos el no. No es verdad. Ya. Leamos solo lo que está Leamos dentro todo del lo que está paréntesis. dentro del paréntesis. Para todo valor Para de todo x, valor de x, si x es un si día de la x es un semana día de la semana y es fin y de semana. es fin de semana. ¿Ya? ¿Ya? Eso es verdad, jóvenes. Todos los Eso días es de la verdad, jóvenes, semana. todos los días de la semana. Un ratito lo voy a cortar. ¿Es verdad, jóvenes, que todos los días de la semana son fin de semana? No, no es verdad. ¿Por qué no es verdad, jóvenes? Porque hoy es viernes y no es fin de semana. Es un día hábil. No es verdad. Basta que falle un hito, entonces decimos, eso es equivalente a lo siguiente. Es equivalente a que existe. Esa vuélquenla como la de aquí abajito, por favor. Ustedes al escribir, vuélquenla. Existe un x que es día de la semana. Existe x días de la semana tal que x no es fin de semana. ¿Ya? Eso quiere decir esa negación del cuantificador universal. Si no es verdad que todos cumplen con la función proposicional, eso equivale a decir que existe por lo menos uno que cumple que la negación de la función proposicional. Miren, aquí la función proposicional era x es día de la semana y es fin de semana. Aquí x no es fin de semana. X es un día de la semana, pero no es fin de semana. ¿Ya? X no es fin de semana. A ver, x es día de la semana donde x no es fin de semana. Estos dos puntitos se puede leer entonces, donde es, significa, ¿ya? Representa que no es fin de semana. ¿Listo? Entonces copiense ese ejemplito más, es de este primer grupo, de la negación del cuantificador universal. ¿Cuándo se niega? Cuando no todos cumplen. Cuando por lo menos uno falla, entonces no podemos decir para todos. No es verdad que para todos se cumple. ¿Eso a qué equivale? Equivale a decir que existe por lo menos un x en el que se cumple la negación de esta proposición. Existe por lo menos uno que no es fin de semana. ¿Ya? Terminen de copiar y aquí abajito vamos a escribir otros ejemplos para esta negación del cuantificador existencial. A ver. Existe un x tal que
Ya. Imaginen lo que está dentro del paréntesis, sin la negación. Veamos solo los paréntesis, no vean la negación de esta parte. Existe un x tal que se cumple la función proposicional p de x. Veamos acá, igual, sin leer la negación. Existe una variable x tal que x es una persona y tiene amigo imaginario. No le pongamos porque hay algunos que sí tienen amigos imaginarios, ¿no? A ver, existe por lo menos una persona y esa persona tiene, ¿qué tiene? A ver. Tiene amigo extraterrestre, ahí está. Ahora sí. Veamos dentro del paréntesis. Existe por lo menos un x tal que al reemplazar x en la función proposicional, esta se cumple. A ver, veamos. Solo dentro del paréntesis. Existe una variable x tal que x es una persona y tiene amigo extraterrestre. ¿Alguna persona tendrá un amigo extraterrestre? Por lo menos en el curso, a ver, reduzcamos nuestro universo a los compañeros del curso. A ver, el que tiene su amigo extraterrestre, diga yo. Ninguno cumple, ¿no ve? Y si dice yo, que nos muestre, pues a ver, que lo traiga al curso o que active su cámara y nos muestre a su amigo extraterrestre, ninguno va a poder. Entonces, como no es verdad que existe por lo menos uno que cumpla con esta función proposicional, ponemos no. No es verdad que exista por lo menos un x tal que x es una persona y tiene su amigo extraterrestre. Como no existe por lo menos uno, vamos a decir para todos, esta mayúscula vuélquenla, para todo x, para toda persona del curso. Entonces no es verdad que x es persona y tiene amigo extraterrestre. ¿Ya? Entonces eso es la negación. La negación de un cuantificador existencial nos da el cuantificador universal de la negación de la función proposicional. La negación del cuantificador universal de una proposición es el cuantificador existencial de la negación de la función proposicional. ¿Listo? Entonces, si negamos un cuantificador existencial de una proposición, se vuelve el cuantificador universal de la negación. Si negamos el cuantificador universal de la proposición, se vuelve cuantificador existencial de la negación. ¿Ya? Eso entonces. Terminen de copiar ese ejemplo. Terminen de copiar y vamos a avanzar, ¿ya? Voy a avanzar. Si quieren un ratito más, me dicen para que espere. Si no avanzo, si es que avanzo muy rápido, me dicen ingeniero, por favor puede volver a la anterior diapositiva, y yo voy a volver. Ahí le sacan una foto y terminamos, ¿ya? Entonces, jóvenes, miren, en este ejercicio no lo voy a dejar como tarea. En este ejercicio lo que tendríamos que hacer es hacer tres cosas. ¿Esta es una proposición o es una función proposicional? A ver, fíjense, jóvenes, ¿es una proposición o es una función proposicional? Función proporcional. ¿Por qué es una función proposicional y no una proposición? Porque no nos habla de uno solo, uno ¿verdad? solo, ¿verdad? Dice todo. Dice todo. ¿Y de quiénes ¿Y habla? de quiénes habla? De los De los números. números. X son los X son números. números. Ya, voy a Ya, cortar voy a cortar
el micrófono un ratito porque está retornando, o Rengifo, Jaramillo, enchúfele el auricular a su teléfono o a su computadora para que no suene ese eco, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer son tres cosas. Fíjense, en estos ejercicios vamos a hacer esas tres cosas ahorita. Primero, estas funciones proposicionales las vamos a escribir. Las vamos a escribir en notación simbólica, es decir, las vamos a escribir con los símbolos que hemos visto. Después esas funciones proposicionales escritas en su forma simbólica las vamos a negar. Y luego las vamos a llevar nuevamente al lenguaje natural. A ver, veamos qué significa eso. Yo les voy a hacer un ejemplo. ¿Cuál quieren que se los haga? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo o el octavo. ¿Cuál quieren que haga? ¿Cuál quieren que se los haga, jóvenes? Los demás los van a hacer ustedes como parte del foro. ¿Quién es político y es charlatán? ¿Cuál es ese? No lo veo. El penúltimo. Ya. Dice, quien es político es charlatán. Entonces, miren, llevar al lenguaje simbólico. Primero, es el I. ¿Ya? Para todo X, la A mayúscula volcada, ustedes la van a volcar. Para todo X. Entonces, recuerden cómo es nuestro lenguaje. Para todo X y le ponemos dos puntitos, ¿no ven? Para todo X, dos puntos. Para todo X, dos puntos, y escribimos la función proposicional. La función proposicional dice, es el político y es charlatán. Para todo X, si X es político, coma, X es charlatán. X es charlatán. ¿Ya? Esa es nuestra función proposición. Para todo X, X es político y X es charlatán. ¿Ya? La negación. Negación de todo eso. Para todo X, y X es político, coma, X es charlatán. ¿Ya? Ahora negamos eso. La negación del cuantificador universal, el que dice para todo, va a ser igual a ver, igual a, abajito voy a continuar, entonces todo eso es igual a cuantificador existencial de X, tal que se cumple la negación de la función proposicional. ¿Ya? La función proposicional es X es político y X es charlatán. Entonces, negación de X es político, no es verdad que X es político y X es charlatán. ¿Ya? A ver, lo voy a mejorar. Mi función proposicional la estoy escribiendo aquí. Si X es político, entonces X es charlatán. ¿Ya? Abajito, para todo X, si X es político, así estoy escribiendo para ahorrar espacio, si X es político, entonces X es charlatán. ¿Ya? Ahora, existe un X tal que no es verdad que si X es político, entonces X es charlatán. No es verdad. ¿Ya? Existe por lo menos un X
que no es verdad que si X es político es charlatán. ¿Ya? Entonces he hecho esas tres cosas. Primero lo escribí en lenguaje simbólico. ¿Listo? ¿Cómo en lenguaje simbólico? Quien es político, es decir, habla de todos los políticos. Para todo X. Para todo político. Para todo X. Si X es político, entonces X es charlatán. Ahora, la negación de eso. Negación de si X es político. Para todo X, si X es político, entonces X es charlatán. La negación de eso es, existe por lo menos un X tal que no es verdad que si X es político, entonces sea charlatán. ¿Ya? No todos los políticos son charlatanes. Hay por lo menos uno, dice que existe por lo menos uno que no es charlatán. ¿Me han entendido, jóvenes? Unos 5 minutitos vayan resolviendo los demás y me los van a entregar como parte del foro. ¿Listo? Como foro del día de hoy van a enviar esto. Listen, ¿Sí? ¿podría explicar uno más, por favor? Ya, voy a explicar uno más y el foro van a enviar 2 de estos. Ustedes van a escoger 2 de estos, pero no los que yo haya escrito. ¿Ya? Van a escoger 2 y los van a llevar al lenguaje simbólico, después lo van a negar y después van a escribir su equivalencia, es decir, en este lenguaje. ¿Ya? Su negación está escrita así y luego al lenguaje simbólico. Nos falta eso, ¿no? La negación, llevarla al lenguaje simbólico. Sería, existe un político que no es charlatán. Eso es llevando al lenguaje simbólico la negación. ¿Ya? ¿Quién es político? Lo hemos escrito. Para todo X, si X es político, entonces es charlatán. No es verdad que para todo X, si X es político, entonces es charlatán. Existe un X tal que no es verdad que si X es político, entonces es charlatán. ¿Cómo era la negación del condicional? A ver, escribámoslo bien. La negación del condicional equivale a el antecedente y negación del consecuente. Existe un político X y no es charlatán. ¿Recuerdan? La negación del condicional es el antecedente y negación del consecuente. X es político y no es charlatán. ¿Ya? Un ejemplo más. ¿Cuál quieren que haga? ¿Cuál quieren que hagamos, jóvenes? Hay materias que aburren y no sirven. Ya. Bueno, pero no es matemáticas, ¿listo? Esta aburre, pero sirve. Hay materias que aburren y no sirven. Eso lo vamos a escribir en lenguaje simbólico. ¿Será cuantificador existencial o cuantificador universal, jóvenes? Hay materias, ¿significa todas las materias o significa existe por lo menos una o alguna? ¿Cuál de los dos cuantificadores será? ¿Universal o existencial? ¿Todas las materias aburren y no sirven o existen algunas? Existencial, dicen. Sí, ese ahí significa existen algunas. Perfecto, Cristian. También está bien. Existe X tal que se cumple lo siguiente. X es materia y aburre. Y X aburre. ¿Ya? Entonces ahí hemos escrito en lenguaje simbólico. Hay materias que aburren y no sirven. Es materia aburre y no sirve. X aburre y no sirve. ¿Ya? Entonces la negación de eso sería: no es verdad que existan materias que aburren y no sirven. ¿Ya? La negación sería para todo
para todo X, los puntos, ahora sí, la negación de la proposición. X es materia. Ya, miren, para todo X no es verdad que X es materia y aburre y no sirve. ¿Ya? En lenguaje natural, en nuestro lenguaje, las materias o vamos a decir, no es verdad que todas las materias aburren y no sirven. ¿Listo? ¿Qué hemos hecho? Hemos negado y hemos dicho para todos. No es verdad que todas las materias aburren y no sirven. Al traducir al lenguaje natural, un poquito nos va a costar, pero tenemos que hacerlo de tal manera que lo importante es el significado, ¿ya? Esta que decía, hay materias que aburren y no sirven, entonces la hemos negado y no es verdad que, bueno, a ver, hemos negado que no hay materias, ¿no? No hay materias, no es verdad que todas las materias aburren y no sirven. No es verdad que existen, ya, a ver. No es verdad que existen materias que aburren y no sirven. No es verdad que existen materias que aburren y no sirven. Todas las materias no es verdad que sean materias y aburren y no sirven. No es verdad que aburren y no sirven. Vamos a mejorar un poco. Para todas las materias no es verdad. Ahora sí, miren, solo estoy traduciendo al lenguaje natural. Dice, Un ratito. Para todas... ahí dice, amteria, dice, no es materias, Ya, amteria. ya. Para todo X, para todas las materias, coma, no es verdad, ahora sí está la negación de la función proposicional, no es verdad que las materias aburren y no sirven, ¿ya? Eso es lo mismo que decir, no es verdad que existe alguna materia que aburre y no sirve. Para todas las materias, no es verdad que las materias aburren y no sirven. ¿Listo? Esa sería la traducción al lenguaje natural. Entonces ustedes agarren dositas de estas y las van a responder en el foro, ¿ya? Ustedes van a escoger dos y las van a responder en el foro. ¿Listo, jóvenes? A ver, vayan haciendo ahorita unos 5 minutitos, vayan haciendo 5 minutitos, escojan sus dos y me preguntan, yo solo les voy a responder verbalmente. Ya, su compañera dice, ¿cómo podemos saber la negación de cuantificadores? ¿Negación del cuantificador existencial o negación del cuantificador universal o existencial? ¿No es cierto? Depende. Lo que les estoy pidiendo en este ejercicio que hagan es, primero, escriben en lenguaje simbólico, ¿ya? Escriben en lenguaje simbólico y ahí les va a aparecer si es cuantificador universal, como en el primer ejemplo, o les va a aparecer si es cuantificador existencial. Luego les digo, nieguen todo eso. Le ponen negación y luego paréntesis y todo, ¿ya? Ahora sí aplican la fórmula que está en la anterior diapositiva. Si niego un cuantificador universal, entonces el resultado es el cuantificador existencial, tal que, y la negación de la función proposicional. ¿Ya? La negación de la proposición que tiene variable, la negación de la función proposicional. Si tengo un cuantificador existencial y lo niego, si tenemos negación del cuantificador existencial, siempre se convierte en cuantificador universal de X y la negación de la función proposicional. ¿Ya?
Cuando negamos, siempre vamos a negar la función proposicional y al cuantificador lo vamos a convertir en el otro cuantificador. ¿Ya? Si es cuantificador universal al que estamos negando, es como la ley de Morgan. Este no lo va a volver existe. En lugar de que sea para todo, lo vuelve existe. Y a la función proposicional la va a negar. ¿Ya? Si es cuantificador existencial, como si fuera la ley de Morgan, entra y lo vuelve cuantificador universal. Y a la función proposicional la niega. ¿Ya? Lo que tienen que saber es que cuando ustedes escriben un cuantificador universal, tiene que ir para todo x 2 puntos. En cambio, cuando escriben un cuantificador existencial, escriben el cuantificador existencial x y en lugar de 2 puntos ponen tal que. Sí, lo voy a mandar al foro y les voy a pedir escojan ejercicios dos ejercicios y conviertan a lenguaje simbólico, nieguen esa expresión y al final traduzcanlo al lenguaje natural nuevamente. Escojan dos nada más. Comiencen a hacer ahorita hasta las 10:20. Vamos a hacer este ejercicio. Comiencen a hacer porque es su participación en el foro. Comiencen a hacer y si tienen alguna duda para que les ayude con su ejercicio me dicen, yo les voy a ayudar pero verbalmente. Tal vez les escriba un símbolo por ahí, pero no se los voy a hacer todo por completo. ¿Ya? Entonces comiencen a hacer, jóvenes. Esta foto de ejemplo se las voy a cargar. Voy a pegarla en PowerPoint para cargarles esa tarea. Ya está cargada en el foro esta pregunta, entonces tienen que escoger dos y resolverla, ¿ya? Tienen que escoger dos y resolverlas tal como están los ejemplos desarrollados en color rojo. ¿Listo, jóvenes? Primero escriben la oración que escojan ustedes, la escriben en lenguaje simbólico. En la línea de abajo la niegan esa expresión en lenguaje simbólico. Escriben su equivalencia. Negar significa escribirla, pero sobre todo su equivalencia. Si es cuantificador universal, van a ver que se va a convertir en cuantificador existencial. Miren, si era cuantificador universal, si era para todo, como estamos negando, se va a convertir en cuantificador existencial. Si era cuantificador existencial, se va a convertir en cuantificador universal. ¿Ya? Y lo que se niega al final siempre es la función proposicional. ¿Listo? ¿Tiene alguna duda? Me decía del último. Hay alumnos que estudian y trabajan, ¿no ven? Este sería cuantificador existencial. Existe un X tal que X ese alumno estudia y trabaja. Y X estudia y trabaja. ¿Ya? ¿Alguien más quiere alguna pista con algunos? Dice, tengo que hacer su negación más de los dos. Las tres cosas tiene que hacer. Tiene que hacer en lenguaje simbólico. Después a eso que ha encontrado lo niega, es decir, niega y vuelve a copiar, ¿no ve? En paréntesis. Pero lo importante de la negación es escribir su equivalencia. Todo eso equivale a, si era el cuantificador existencial y lo niega, se va a convertir en cuantificador universal y negación de la función proposicional. ¿Ya? Y luego al final lo escribe en lenguaje simbólico. Digo, en lenguaje natural. Este es el primer paso, escribir el primer paso es escribir en lenguaje simbólico. El segundo paso es negar. Negar y escribir su equivalencia, ¿no ven? Y el tercer paso es volverlo a escribir en lenguaje natural. Miren, primer paso en lenguaje simbólico. Segundo paso, negación y sobre todo escribir su equivalencia. Y el tercer paso
es escribirlo nuevamente en lenguaje simbólico, después de haberlo negado. ¿Ya? ¿Alguien más quiere una pista para ver si es cuantificador universal o existencial el que están haciendo? Jóvenes. A ver, yo les voy a ayudar. El primero dice todos los números todos los números enteros son pares. Entonces diríamos, para todo x que pertenece a los enteros, entonces x es par. ¿Ya? Este otro, para todo x que lo conoce, entonces x lo admira. ¿Ya? Este otro, para todo x, si es de noche, entonces x duerme. Para todo x, dos puntos, si es de noche, x duerme. Este ya lo hemos hecho. Existen materias tal que la materia aburre y no sirve. Ya lo hemos resuelto. Este otro, para todo x, si x es joven, entonces es feliz. Para todo x, si x es joven, entonces es feliz. Este, existe un x, si x es auto, es veloz y seguro. Para todo, no, existe un x, si x es auto, entonces es veloz y seguro. Este otro, ya les expliqué, ¿no es cierto? Ya lo resolvimos. Para todo x, si x es político, entonces es charlatán. Finalmente, existen alumnos, existe x, si x es alumno, entonces estudia y trabaja. ¿Ya? Ya, jóvenes, si no hay dudas, avancemos. ¿Listo? Si no hay más dudas, avancemos. Ya. ¿Lo han podido hacer, jóvenes, o han tenido alguna dificultad? Dice en el foro lo vamos a hacer, ¿no? Sí, en el foro lo van a mandar. Miren, aquí está. A ver, que proyecte el foro. Ahora. Miren, ya está el foro debajito de la clase de hoy que estamos teniendo. Dice foro viernes 19 de junio. Hasta el martes 23 de junio a las 9:30, escoger 2 ejercicios y resolverlos tal como se muestra en el ejemplo desarrollado en rojo. Para entender mejor puede ver el video de la de la clase grabada del viernes 19 de junio, de la clase de hoy. Dice, ¿Sí? eso tenemos que presentar hoy día ese foro o hasta el día martes, puede ser. Toda esta semana podemos resolver. Toda esta semana, el feriado del lunes más pueden aprovechar y el martes a las 9:30 lo presentan, ¿ya? Entonces ya, gracias, dice. y lo ponen ahí en el foro. ¿Listo? Yo ya lo estaba terminando. ¿Qué? Mejor, pues mejor, así tiene su fin de semana tranquilo. Es que está un poco mal, no lo entendí. Ya, no importa, mejor todavía pues si lo he hecho. El foro es para eso, es para ver la participación de ustedes. La asistencia, muchos entran, marcan y se van, ¿no ve? Lo importante es que ustedes asistan a la clase para aprender, que participen. Entonces, nosotros como docentes llevamos adelante o conducimos o dirigimos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros los docentes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje lo que hacemos es enseñarles y diseñar el material para que ustedes aprendan. ¿Listo? Diseñamos, organizamos para que ustedes aprendan. Pero para que ustedes aprendan tienen que esforzarse en leer, en copiar en su cuaderno, en hacer los ejercicios, en ver los videos, en practicar. ¿Ya? Eso es lo más importante. Sí, Mosques, ¿qué me decía?
Dice, la negación, donde está contra paréntesis, afecta a todo dentro del paréntesis, ¿no? O sea, donde dice, existe materia y X aburre y no sirve. Eso sería, o sea, no existe una materia Ajá. mm, y no aburre y no sirve. Es todo, la negación afecta, ¿no? Dentro del paréntesis, ¿no? La negación. Como una sola la vamos a tomar. Usted está haciendo el mismo que yo hice, pero lo está haciendo por su parte. Está muy bien. Entonces hágala esa Sí, interpretación. sí, ¿Listo? Está bien, vaya desarrollándola. dale, dale, ¿Ya? Entonces, dale. jóvenes, está muy bien. Seguí explicando. Entonces, todo el material que yo diseño es para explicarles, para enseñarles, pero también está diseñado para que se quede en el internet, para que en cualquier momento puedan revisar. Algunos compañeros trabajan en las mañanas, no pueden entrar a las clases, pero la gran ventaja de la educación virtual es que se queda ahí en el sistema, se queda en el aula virtual, para que puedan entrar en cualquier momento y revisarlo. Es una gran ventaja. Por ahí ustedes en las clases presenciales no podían llegar a la clase, preguntaban a sus compañeros, ¿y ahora qué hicieron? Y les contaba, hemos hecho esto, revisar en el libro, o te presto mi cuaderno, trata de entender. Ahora toda la explicación está grabada y en cualquier momento pueden entrar y revisar, pero para eso necesitan esfuerzo de ustedes. Lo que hacemos nosotros en la universidad y en cada materia es que ustedes aprendan esas 4 competencias, ¿no es cierto? Aprender conocimiento, aprender a aplicar ese conocimiento resolviendo ejercicios o resolviendo preguntas de exámenes, y que también adquieran las competencias para ser buenos profesionales, que son generalmente los valores. Tienen que aprender a ser profesionales, honestos, responsables, con disciplina, educados, disciplina para ir a sus clases en el momento que deben, o si no pueden entrar a la clase en una hora, busquen el tiempo, tengan la disciplina de buscar el tiempo en otro momento para ver la clase grabada. Es como si estuvieran entrando normal, pero en el momento en que ustedes tengan tiempo. ¿Ya? Entonces eso necesitan desarrollar. Y al final están las competencias de saber convivir, trabajar en grupo y todo, que va a ser un poquito difícil desarrollarlas por el método de clases virtuales, pero tratemos de hacerlas, ¿ya? Saber convivir, saber trabajar en estos entornos virtuales, saber respetar a los demás. Si hay mucho eco, tratar de usar los auriculares del celular para que no haya ese ruido. Tratar de mantenernos con respeto tanto en los grupos de chat como en los grupos de WhatsApp, tener respeto. Eso demuestra que estamos sabiendo o aprendiendo cómo convivir con los demás. ¿Ya, jóvenes? Entonces es casi como si fuera una clase presencial. Ahora, para que ustedes aprueben la materia, para que aprendan, tienen que desarrollar esas competencias. ¿Listo? Y eso requiere mucho esfuerzo de ustedes. Ustedes no van a aprobar solo por milagro, solo porque dicen, ya entré a la clase y listo, ya póngame mi nota, póngame 100. Bueno, ahí no demuestran que han aprendido ninguna de las competencias, ¿no ven? Entonces necesitan mucho esfuerzo. Lo que hacemos los docentes no es aplazarlos o aprobarlos y listo, y estamos contentos. Lo que hacemos es diseñar todo para que ustedes puedan aprender. Yo me esfuerzo para que ustedes aprendan, pero si ustedes no se esfuerzan por aprender, no lo van a hacer, ¿no ven? Me va a dar pena y voy a tener que ponerles la nota que se ganen. Si se aplazan, les voy a tener que poner esa nota. Mi objetivo no es aplazarlos o es aprobarlos, mi objetivo es que aprendan, jóvenes. Por eso me esfuerzo en enseñarles y por eso me esfuerzo en diseñar material y desarrollar material para que ustedes puedan aprender. ¿Ya? Esfuércense, jóvenes. A sus compañeros también coméntenles. Me da mucha pena que la situación actual del país, de la pandemia y del mundo, en realidad, está obligando a este cambio y nos ha agarrado desprevenidos, porque muchos tienen celular, muchos tienen internet, pero internet poquito, con pocos megas, más que todo para chatear, para distraerse, ¿no ve? Pero ahora que es para las clases, no se tiene mucho el internet porque no hay muchos megas, o no han estado habilitando sus cámaras, o no han podido lograr habilitar sus cámaras, o no han podido lograr habilitar para entrar al aula virtual de Moodle, a la clase en vivo. Entonces eso me da pena, y algunos otros no tienen conexión de internet en su comunidad o en su barrio, no tienen una buena conexión de internet y no pueden entrar bien. Eso me da pena, pero está el material, en algún momento pueden entrar. Ya ojalá
Ojalá se vaya regularizando y haya un internet gratuito para las universidades para que los estudiantes puedan entrar gratis a sus sitios. Ustedes entran a Moodle y se fijan que la dirección es .edu.bo. Eso significa es un sitio web de universidad es un sitio web educativo. Para entrar a eso no debería cobrarse, debería hacerse algo ya para que Entel o alguna empresa les dé gratis el acceso a los sitios universitarios, sitios educativos. Esa es la única manera en la que se va a garantizar el acceso a la educación libre, gratuito y restricto, democrático. Ya esperemos que en algún momento se logre, y para eso las herramientas como Moodle y esta clase virtual de BitBlueButton, esas podrían ser gratuitas. Entonces vayan acostumbrándose a usar esta, no el Zoom no es gratuito. Supuestamente Entel les dice que es barato, pero no es barato, es carísimo lo que les da Entel. Hay que exigir nomás que se cumpla la palabra del ministro y que se dé ingreso gratuito a los sitios educativos. Del ministerio les da gratis, pero de la universidad tendría que ser gratis también. Ya, esperemos que se logre eso para que nuestros compañeros no abandonen sus estudios. Esperemos que en algún momento se puedan incorporar. De todos modos, yo les voy a tener la flexibilidad del examen a los que no han podido dar. Cuando ya tengan las condiciones, cuando se levante la cuarentena y tengan los recursos para tener internet y para ponerse al día y estudiar y poder dar el examen, yo les voy a tener esa flexibilidad. ¿Ya? Coméntenles, pero ustedes que están asistiendo a las clases en vivo, les felicito, está muy bien que lo hagan. Esto vale la pena porque aprenden en vivo y pueden consultar en vivo ese instante. Si no están pudiendo entrar a las clases en vivo, queda grabado y las dudas de sus compañeros a veces son las mismas dudas. Por eso les digo, pregunten esas dudas para ustedes. Si es que tienen un poquito de duda, para otro compañero debe ser por completo lo que están dudando. Entonces lo que ustedes preguntan y yo les vuelvo a explicar, les sirve sobre todo para asistir los compañeros. Eso es solidario, eso es pensar en los demás y ser responsables con los demás compañeros, ¿ya? Quería consultar algo. Dice, ¿Sí? dice para la hora de examen también, quisiera que nos comprenda, dice que el internet no está muy lento, dice, no podemos subir rápido para que entres también al sistema de Moodle, no me tarda mucho, dice, eso quería decirle, dice a usted, Ya, un poco más ya. de tolerancia, que no hay que estar lento el internet, le cortaron, le bajaron Sí, baja velocidad sí, activo. le han bajado. Voy Y a no tener esa carga rápido. flexibilidad. Ya, todo eso escríbanmelo por el grupo de WhatsApp para que yo les tome en cuenta. ¿Listo? Todas esas cosas por el grupo de WhatsApp. Lo que sí les pido es no me manden mensajes privados, porque cuando son privados a veces no sé ni siquiera de cuál de las materias me están escribiendo, me están preguntando. ¿Ya? Y si me mandan al WhatsApp los exámenes, no puedo guardarlo, pues tiene que estar en el Moodle para que yo les califique desde ahí. Si es que no han podido, escriban en el grupo al grupo de WhatsApp, ¿ya? Escriban al grupo. Si algunos no han dado el examen y cuando estén habilitados les voy a decir que nos organicemos para tomarles el examen a esas personas. De todos modos se está reglamentando esto de las evaluaciones en vicerrectorado porque se tiene que evaluar, ¿no es cierto? Se tiene que evaluar. No se va a decir, bueno, todos aprobaron, hasta los otros 40 compañeros que nunca han entrado al aula virtual en vivo y que tampoco han entrado en otras horas. ¿No ve? Estas personas nunca se han esforzado por aprender, ni en vivo ni en otro horario que tenían tiempo. Otros me da pena que no están pudiendo porque no pueden, no tienen el internet en sus comunidades o su celular no les sirve para entrar. Entonces a esas personas con la debida justificación vamos a ver qué se puede hacer para que puedan en algún momento conectarse a internet. ¿Ya? Por ahí en algún momento se levanta la cuarentena y se permite que vayan a la universidad. Por ahí en la biblioteca de la universidad pueden entrar, descargar todo el material, ir a ver ahí los videos, porque ahí sí es gratuito el internet para los universitarios, ¿no? Con las respectivas medidas de seguridad, pero que se vayan en bici, que no se estén exponiendo en micro o trufi, o por ahí los trufis ya habilitan las cortinas para que no se contaminen entre ustedes no sé si se llevarán un desinfectante y les rociarán al asiento, al lugar donde se van a sentar, ¿no ve? La cuestión es que se cuiden, listo, que se cuiden.
Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces. Ya que hemos terminado esa parte de los cuantificadores existencial y universal y los ejercicios, esto dos escogen y me los mandan al foro. ¿Ya? Finalmente, en el tema de lógica existen los circuitos lógicos. A través de circuitos lógicos se puede representar las operaciones proposicionales. Este es el circuito en serie y representa la conjunción. Para que pase electricidad desde este extremo hasta este extremo, estos tendrían que estar cerrados. ¿Qué significa? Cuando está cerrado, es verdadero esto. La proposición P es verdadera. Entonces, para que pase la electricidad, este tiene que ser verdadero y el otro también tiene que ser verdadero, ¿no es cierto? Eso dice la conjunción. Para que sea verdad, los dos tienen que ser verdad. Cuando es verdad, esto se cierra. Es como si ustedes apretaran el interruptor de la luz. Al apretar el interruptor, lo que hacen es que se juntan los cablecitos y pasa la energía. La energía eléctrica pasa. Es como si fuera una cañería. Si está rota la cañería, no pasa, sale el agua por ahí y nunca llega al otro lado. En cambio, cuando está unida, pasa el agua desde un extremo hasta el otro. Entonces, si solo uno estuviera cerrado, si solo uno fuera verdad, si P fuera verdad y Q no fuera verdad, no va a pasar la corriente o el agua. Si solamente el segundo fuera verdad y el primero no, no va a pasar el agua o la corriente, ¿verdad? Entonces algo así se quiere representar con circuitos eléctricos, con circuitos lógicos al comportamiento de las operaciones proposicionales. Se dice que la operación proposicional de la conjunción se representa a través del circuito en serie. La operación proposicional de la disyunción inclusiva, el O, se representa a través de un circuito en paralelo. El circuito en paralelo dice, llega hasta un punto, ahí se separa en dos, y para que llegue la corriente hasta el otro lado, basta que uno solo sea verdadero. Si solo P es verdadero, pasa por arriba y abajo no importa, pero pasa la corriente y llega hasta acá, o el agua pasa y llega hasta acá. ¿Ya? Ah, no, pero si el segundo es el verdadero, bueno, el agua o la corriente pasa por abajo y llega. Ah, y si los dos son verdaderos, bueno, el agua pasa por arriba, pasa por abajo, la electricidad pasa por los dos lados y llega hasta el otro extremo. ¿Qué pasa si ninguno de los dos es verdadero? No pasa, ¿verdad? ¿Recuerdan la ley de la disyunción inclusiva? Para que sea verdadero basta que uno o basta que los dos sean verdaderos. ¿Cuándo es falso? Cuando los dos son falsos, ¿verdad? El condicional o la implicación a través de su equivalencia, la equivalencia del condicional es negación del antecedente o consecuente. Negación del antecedente o consecuente. Para que pase, basta que uno sea verdad. Ya, negación del antecedente o consecuente se vuelve un circuito en paralelo. Negación del antecedente o consecuente. Ya, es un circuito en paralelo. La diferencia simétrica tiene esta equivalencia, jóvenes. No lo hemos estudiado, pero es esta equivalencia. Es P o Q. ¿No se puede enviar al foro? Se los voy a ver, ¿listo? Se los voy a ver. Se los voy a ver luego. Me van a escribir por el grupo de WhatsApp. Se los voy a ver como tienen hasta el martes, yo se los voy a ver. Me van a avisar por el grupo de WhatsApp y ahí se los voy a ver. Entonces, la equivalencia de la diferencia simétrica es P o Q y luego negación de P o negación de Q. Entonces, miren P o Q. Aquí está en paralelo. Y en serie. Negación de P o negación de Q. Si va por aquí. Si P es verdadero, no P no puede ser verdadero. ¿Ves? Entonces P y por abajo y no Q. No Q tiene que ser verdadero y llega a la corriente. ¿Ya? Si P es verdadero, entonces para continuar, este no puede ser verdadero. No P no puede ser verdadero. Por complementación sabemos que no puede ser verdadero P y no P. ¿Lo ves? Solo uno puede ser verdadero. Si Q fuera verdadero,
no Q no puede ser verdadero, entonces no P tendría que ser verdadero, tendría que ir por ahí, ¿ya? Es igual que la batería, le dice negativo y positivo, no con Algo así, algo así. Miren, entonces, la diferencia simétrica, ¿cuándo es verdad? Cuando los dos son distintos, ¿ya? Cuando Q es verdadero y cuando P es falso. P es falso significa no P. Ahí sí pasa la corriente. Cuando los dos son iguales, P y Q son iguales, entonces veamos qué pasa. Cuando son iguales no debería ser verdadera la diferencia simétrica, pasan por ahí. P y Q son verdaderos. Si Q es verdadero, este no puede ser verdadero. Si P es verdadero, este no puede ser verdadero, no pasa la corriente. ¿Ya? A ver, si P es falso y Q es falso, si P es falso, P no puede ser verdadero. Si Q es falso, Q no puede ser verdadero. Entonces no pasaría la corriente de esta primera parte y no sería verdadero. ¿Ya? Esas son las equivalencias. Ahora, aquí me equivoqué, esto no es la diferencia simétrica, esta es la de el bicondicional. De ida y de vuelta, ¿ya? Entonces, este se representa a través de la disyunción inclusiva de las series. Si P es verdadero y Q es verdadero, si los dos son iguales, es el bicondicional, ¿ven? Si los dos son verdaderos, es verdadero. Si los dos son falsos, entonces el bicondicional era verdadero, ¿ya? Para esto no vamos a entrar en mucho detalle, más se tiene lo de los circuitos lógicos para carreras como informática, como ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ¿ya? Esto, por ejemplo, se puede traducir en lenguaje simbólico. Miren, P, I, Q o R se podría representar así. A ver. P, I, el primero, P, aquí está P, Q o R se va a volver un circuito en serie. El O ya saben que es un circuito en paralelo, perdón. El I es un circuito en serie, pero el O es un circuito en paralelo. Entonces voy a escribir, miren, aquí dice P, aquí está el P. P es este primero. I, entonces en serie con este otro. El paréntesis está en paralelo. Este de arriba sería Q. Y el de abajo sería E. ¿Ya? El de arriba sería Q y el de abajo E. Así se representaría este circuito. Este de acá, P, I, Q o P. Entonces se representaría casi como este, solo que en lugar de R sería P. ¿Ya? Este, P o Q y R. Entonces primero va P o Q, entre paréntesis, y R. Ya, esto se los voy a escribir. Esto es fácil. Este sería P y en paréntesis Q o P. ¿Ya? El de abajo sería paréntesis P o Q y R. El de abajo sería, a ver, paralelo de una serie. Paralelo. Entonces este sería P y Q, es el de arriba, ya lo escribí, es una serie. Entonces P y Q. O el de abajo, que sería E. ¿Ya? Estos tres circuitos entonces los he representado en lenguaje simbólico. El primerito ya lo representé. El segundo sería similar, solo que aquí diría no P, y aquí sería P o Q. ¿Ya?
Este sería PI en serie, algo como este, PIQ o no Q. En lugar de R sería no Q. Ya, aquí sería no Q, sería igualito a este. El tercero sería igualito a este, solo que en lugar de R sería no Q. ¿Ya? Entonces, vayan terminando de copiar estos, por favor. Vayan terminando de copiar estos. Y ahí terminamos por completo el tema de lógica. Como han visto, de esto no hay examen. Solo les voy a pedir el foro de la negación de los cuantificadores. ¿Listo, jóvenes? Vayan copiando 5 minutitos y luego comenzamos con el siguiente tema, el segundo tema, que son los números reales. Es importante que ya vayamos comenzando. Vamos a ver números reales e inecuaciones. ¿Ya? Ahí vamos a estudiar ecuaciones, pero ya no con igualdades, sino con desigualdades. Entonces, les voy a mostrar un material para que vayan estudiando. Aprovechen el lunes, que es feriado por Año Nuevo en Bolivia. Los que crean en... Año Nuevo Aymara, ¿no? Sí, los que crean en el solsticio de invierno, no es solo Aymara, es un año nuevo que es milenario en muchas culturas en Europa, en América. Celebran los solsticios, el solsticio de invierno, que es cuando el sol está más alejado del planeta, y el solsticio de verano, que es cuando el sol está más cerca del planeta. Entonces el 21 de diciembre es el solsticio de verano para nuestra parte del planeta, y el 21 de junio es el solsticio de invierno, que es cuando está más lejos del planeta el sol. ¿Ya? Y comienza a acercarse. Es donde estaba más lejos y ahora ya comienza a acercarse de a poquito. Entonces, algunos dicen que los primeros rayos del sol, el solsticio de invierno, son curativos. Yo no creía en eso hasta que hace unos 3 o 4 años estaba con un dolor de muela terrible. Y como era feriado, estaba durmiendo hasta tarde y entraba el sol por la ventana y me dio en la cara, justo en el lado de la cara donde me dolía la muela. Un mes antes hice un tratamiento y el doctor me dijo, en 2 semanas ya va a terminar el dolor. Pasaron las 2 semanas y seguía el dolor. Casualmente llegó el solsticio de invierno y los primeros rayos del sol del 21 de junio me dieron en ese lado de la cara. Y ese instante, a la hora, ya se me curó la muela, ya no me volvió a doler la muela. No sé si fue porque el tratamiento del dentista tardó o fueron los primeros rayos del solsticio de invierno que me curaron. Por eso las culturas milenarias en América, en Europa, celebran estos solsticios, dicen que tienen algo de magia. Entonces, si a alguien le duele el codo, el pie, la rodilla, el tobillo, bueno, no está de más, pues como es feriado, salga a solearse un poquito con los primeros rayos del sol de ese día. Por ahí se cura, y si no, por lo menos madrugó ese día y puede hacer algo productivo. ¿No ven? Ya, jóvenes, entonces pueden aprovechar el día lunes para estudiar un poquito lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Ahí terminamos ya todo lo que es lógica con estos circuitos lógicos. ¿Listo? Ahí terminamos por completo los circuitos lógicos. Y vamos a comenzar. A ver, voy a hacer una pausa.